Seguramente ya te sepas toda la historia entre el año 80 y 89, una década donde Roma se concentró más en la defensa que en la expansión. Contamos con varias guerras, tanto en Europa como en China, se inauguró el Coliseo Romano y la población mundial seguía en 250 millones de habitantes. Pero aquí te contamos lo que pasó mientras todos escribían la historia que ya conocemos. Esta década inicia a lo grande, y nunca mejor dicho. La capital del mundo antiguo estaba a punto de recibir un regalo monumental de su emperador, Tito Flavio Vespasiano. El emperador, al final de una década de construcción, presentó orgulloso a Roma su Coliseo, un prodigio de arquitectura e ingeniería, porque ya sabemos que a los romanos les iba esto de construir grandes estructuras. La edificación, conocida en ese entonces como Anfiteatro Flavio, se levantaba majestuosamente, invitando a todos a presenciar la grandiosidad del imperio. El día de la inauguración, una marea de ciudadanos emocionados inundó el recinto ansiosos por el espectáculo inaugural, algo que podría asemejarse a las rebajas del Black Friday. El público, dividido por clases sociales, pero unidos por la pasión del espectáculo, observaba desde las gradas, mientras Roma se catapultaba hacia un nuevo capítulo de su historia. Desde aquel día, el Coliseo Romano, un testimonio de la grandeza imperial, ha sobrevivido al paso del tiempo y hoy en día sigue siendo uno de los monumentos más impresionantes del mundo. Cuando pensamos en los emperadores romanos, Domiciano a menudo es eclipsado por las figuras militares de su hermano Tito y su padre Vespasiano. Pero su reinado marcó un cambio significativo en la dirección del imperio. Al suceder a su hermano Tito, Domiciano heredó un imperio que había sido moldeado por generales. Sin embargo, él era distinto, no un soldado, sino un administrador. A diferencia de sus predecesores, Domiciano se centró en consolidar el poder central y reforzar la monarquía. Esta fue una estrategia necesaria en una era de inestabilidad constante. Domiciano implementó una serie de reformas administrativas y fiscales, buscando fortalecer la economía y estabilizar la moneda. A pesar de su falta de experiencia militar, Domiciano demostró ser un líder capaz en tiempos de crisis, como durante las guerras dácicas contra el reino de Dacia, gobernado por el rey Decébalo. Lo explicaremos en el vídeo más adelante. Aunque su reinado fue controversial y a menudo criticado por su autocracia, su influencia en la consolidación de la monarquía romana es innegable. Este periodo demuestra que aunque la espada pueda ganar imperios, es la pluma la que los mantiene unidos y prosperando. Aún quedan muchos siglos para la caída del imperio, pero seguro que si hubiera habido más gobiernos como este, hubiera durado mucho más. Comienza nuestra historia en la antigua Escocia, tierra de los indomables caledonios, cuyo territorio se extendía por las tierras altas escocesas. Calgaco emerge como un líder enigmático de los caledonios, un guerrero audaz cuyo nombre significa el que porta la espada. Ojalá pudiera quedarme yo con este nombre. En el siglo I, el Imperio Romano, en su implacable avance, decide construir el Muro de Adriano, una fortificación para controlar a las tribus del norte, que por aquel entonces aún no llevaban faldas de rayas. Calgaco lideró a los caledonios en la batalla del Monte Grapius, un enfrentamiento contra las regiones romanas. El historiador romano Tácito nos deja uno de los discursos más famosos de Calgaco, donde proclama que los romanos crean un desierto y lo llaman paz. A pesar de la valentía de los caledonios, la batalla resultó en su derrota y la retirada de Calgaco de la historia registrada. Su figura es enigmática y elusiva, su espíritu de resistencia y liderazgo perduran en el corazón de Escocia hasta el día de hoy. En un vasto imperio romano donde el uso de siervos estaba súper extendido, se promulgó una ley que cambió la historia de la servitud. Se prohibió su castración. Antes de esta ley, la castración era una práctica común. Los siervos castrados, conocidos como eunucos, eran muy valorados por ciertas tareas y roles específicos. Los eunucos a menudo servían en posiciones de confianza, como guardianes del harén, que era el espacio designado a las mujeres en una casa musulmana, además de consejeros y administradores. Su castración garantizaba que no representaran una amenaza para el honor y la línea de sangre de sus amos. Esta ley fue un avance significativo. Fue un reconocimiento de los derechos básicos y la humanidad de los sirvientes, pese a su posición social. La ley no solo cambió esta práctica, sino que también transformó la cultura y la economía romana, ya que los eunucos eran una parte importante de ambas. El impacto en el mercado de siervos fue inmediato. Cambió la forma en que eran valorados y comprados, dando paso a una nueva.
Finalmente, aunque esta ley no puso fin a la servitud en Roma, fue un paso crucial hacia el reconocimiento de la dignidad humana, incluso para aquellos considerados propiedad de otros. Hablemos otra vez de Domiciano. A pesar de lo que hemos comentado antes, también es conocido tanto por su tiranía como por su pragmatismo. Durante su reinado, implementó una política monetaria fuerte, incrementando la producción de oro y plata, que serviría como base para su decisión más recordada. Las legiones romanas eran el pilar de su imperio. La lealtad de estas tropas era crucial para mantener la estabilidad y el poder. Domiciano, consciente de esto, tomó la decisión estratégica de aumentar la paga de las tropas en 1/3, una maniobra nunca antes vista. Este incremento no solo mejoró la vida de los soldados, sino que también aseguró su lealtad, haciendo que Domiciano se mantuviera en el poder durante 15 años. A pesar de su eventual asesinato y de la damnatio memoriae, o lo que es lo mismo, condenar el recuerdo de un enemigo del Estado tras su muerte, impuesta por el Senado, su política salarial persistió, demostrando su gran impacto. Así, el emperador, a través de un audaz incremento del salario, dejó una huella imborrable en la historia militar de Roma, dejando una lección de realpolitik a futuros líderes. La historia de Corea es algo movida. El reino de Baekje, del que ya hablamos en el segundo vídeo, aquí arriba tienes el link, inició una invasión a las afueras de Silla, uno de sus vecinos en la península. A pesar de la superioridad numérica de Silla, Baekje mantuvo una ventaja estratégica gracias a sus hábiles tácticas de guerra y la utilización de la geografía de la península. Sin embargo, Silla no cedió fácilmente. Los defensores lucharon con valor y determinación, transformando cada batalla en un desafío para los invasores. La guerra cobró un alto precio, tanto en vidas humanas como en recursos, y la devastación fue evidente en ambas partes. A medida que la guerra se prolongaba, la necesidad de paz se volvió más urgente. En el año 105 comenzaron las negociaciones para un tratado de paz. El tratado finalmente se firmó, poniendo fin a años de conflicto. Esta paz permitió a ambos reinos recuperarse y prosperar y seguir durante siglos y siglos en la península. En China existieron dos hermanos, Bangu, del que ya hablamos en el vídeo anterior, y Ban Zhao, cuyo legado es fundamental para entender la rica historia de este país. Bangu, nacido en el año 32, fue un destacado historiador y político de la dinastía Han. Su obra más importante, Han Shu o Libro del Han, detalla la evolución de esta dinastía. Desafortunadamente, Bangu fue encarcelado antes de finalizar su obra, acusado de conspiración. Su destino fue incierto, pero su invaluable trabajo no quedó incompleto. Su hermana menor, Ban Zhao, tomó el reto de continuar la obra. Además de ser la primera mujer historiadora de China, fue una erudita y educadora respetada. Ban Zhao no solo finalizó la obra, sino que también escribió Lecciones femeninas, un importante texto sobre la educación y comportamientos femeninos en la sociedad Han. Los hermanos Ban proporcionaron un relato detallado y fidedigno de la dinastía, que aún hoy es una referencia inestimable para los historiadores. Los autores no solo escribieron la historia, sino que también la hicieron. En la encrucijada de la historia surge un líder, Decébalo, que asumió el trono de Dacia en el año 87. Situémonos en el mapa. Dacia, una región montañosa rica en recursos naturales, situada en lo que hoy conocemos como Rumanía. Y Decébalo, nacido de Urpaneus, era un hombre de gran astucia y coraje. Tras demostrar su valía en batalla, fue nombrado rey, asumiendo el nombre de Decébalo, que significa fuerte como 10 hombres. Si fuera hoy en día, le llamaríamos Hulk. Su ascenso no fue pacífico. Asumió el poder en un momento de inestabilidad y lucha interna, pero fue su inteligente estrategia militar la que consolidó su posición y ganó el respeto de sus súbditos. Como rey, modernizó el ejército dacio, introduciendo nuevas tácticas y mejorando el equipamiento. Su liderazgo transformó a Dacia en una formidable potencia. Bajo su reinado, la región se fortificó, supervisó la construcción de fortalezas en puntos estratégicos, aumentando significativamente la defensa del territorio.
Decébalo también realizó hábiles maniobras políticas y económicas, estableciendo alianzas y negociando acuerdos con el Imperio Romano, lo que incrementó la prosperidad de la región. Su influencia pervive hoy en día. Su imagen adorna el paisaje de Rumanía, con su impresionante estatua esculpida en la roca. El emperador Ge, soberano de la dinastía Han, dejó atrás de sí un legado complicadísimo. En su muerte, su imperio pasó a manos de su hijo de 9 años, Zhao. Este joven heredero asumió el trono a una edad tierna. Sin embargo, como con cualquier monarca infantil, su gobierno estaría marcado por las influencias externas que rodeaban su corte. Es que es obvio, ¿os imagináis convertiros en rey con esa edad? La más notable de estas influencias fue la emperatriz Dou, su madre adoptiva. Aunque Dou no poseía oficialmente el poder, su influencia era indiscutible. En la sombra, la corte estaba llena de cortesanos intrigantes, cada uno buscando su propio interés, cada uno con su propia agenda. Si hicieran una temporada extra de Juego de Tronos, ya saben de dónde sacar la idea. Así, el emperador se convirtió en un peón virtual, su reinado controlado por los hilos invisibles de aquellos que buscaban controlar el imperio. Durante los años que siguieron, la dinastía continuó bajo esta tensa estructura de poder. A pesar de las intrigas y la manipulación, el imperio chino sobrevivió, aunque Zhao murió repentinamente con 26 años, en el año 105. Lucio Antonio Saturnino es un personaje de gran intriga. Como gobernador de la provincia Germania Superior, en el 89, Saturnino era un hombre de considerable influencia. En este territorio tenía a su disposición 2 legiones. Sacando cálculos, cada legión tenía entre 1000 y 2000 unidades. Vamos, una fuerza militar poderosísima. Sin embargo, su ambición iba más allá de su mandato. Movido por su descontento con el emperador Domiciano, Saturnino comenzó a conspirar contra él. Su objetivo era nada más y nada menos que derrocar al emperador y asumir el trono. El 24 de enero, Saturnino lanzó su revuelta, pero su intento de golpe de estado fue rápidamente reprimido por las fuerzas leales a Domiciano. El rápido fracaso de la revuelta se debió en gran parte a la rápida respuesta de su vecino en la Germania inferior, Aulobucio Lapio Máximo. Saturnino y sus seguidores fueron capturados y ejecutados, con lo que la autoridad de Domiciano siguió viva en el imperio. A pesar del fracaso, esto es un claro ejemplo de la lucha por el poder en Roma, pero nadie nunca dijo que fuera fácil. En el próximo capítulo, 10 historias más donde lo dejamos, a partir del año 90. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a like, ya que de historias va la cosa.